De uno, queridos patitos, vamos con el asunto de Trump. Trump anunció su predisposición a utilizar a los militares para sus promesas de deportación a gran escala. Ahora que estamos cerca del Día de los Santos Inocentes, es un día importante para recordar que el intento de desplazamiento de esos 11,5 millones de llamados indocumentados podría suponer un gasto solamente en el económico del transporte de 360 mil millones de dólares. Un impacto económico comparable al programa Apolo en su globalidad, lo cual ciertamente excluye el hecho de a dónde los llevan, qué países podrían acoger a esos 11,5 millones de irregulares, el impacto social y económico que puede tener en las comunidades en las que trabajan, sí trabajan y tienen viviendas y tienen muchos elementos de vida ordinaria. Por tanto, esta medida respecto de que Trump anuncia esa predisposición a utilizar a los militares en una ley de 1798 y que fue objeto, por ejemplo, de lo que fue la instalación de los japoneses en el ataque que supuso el interno de población japonesa en la época de la Segunda Guerra Mundial, que está inserto precisamente en esta ley de efectos sobre población en tiempos de guerra. Es interesante, en tiempos de guerra. ¿Qué guerra hay ahora? Eh, y es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció sobre los campos de concentración japoneses durante la Segunda Guerra Mundial en el caso Korematsu contra Estados Unidos. Este caso es uno de los más controvertidos de la historia del tribunal, de acuerdo a la constitucionalidad de la llamada Orden Ejecutiva 9066. 9066. Recuerden, Orden 66, Jedis, que autorizó la reeducación forzosa y tratamiento de personas de ascendencia japonesa, muchas de ellas ciudadanos estadounidenses. Decisión del tribunal. Una decisión dividida, 6-3. El Tribunal Supremo confirmó la constitucionalidad de la reubicación, alegando que era una medida de seguridad militar necesaria en tiempos de guerra. En aquel caso fue una reubicación dentro de los Estados Unidos. Argumentos de la mayoría. La decisión fue redactada por el juez Hugo Black, quien afirmó que la reubicación no era motivo por racismo, sino por la necesidad de proteger el país de posibles actos de espionaje y sabotaje durante la guerra. La Corte argumentó que en tiempos de emergencia y peligro se podía limitar ciertos derechos constitucionales justificando la reubicación como una medida militar razonable. Dos disidencias. El juez Murphy describió literalmente como un caso de racismo desenfrenado y lo calificó de una violación de los principios básicos de igualdad y justicia. El juez Jackson señaló que la decisión establecía un peligroso precedente de legitimar la suspensión de derechos constitucionales basándose en generalizaciones raciales. Impacto crítica posterior. Este fallo fue ampliamente criticado con el tiempo por justificar la discriminación racial bajo el pretexto de la seguridad nacional. En 1983, durante una revisión del caso en el tribunal inferior correspondiente, se descubrió que el gobierno federal de Estados Unidos había suprimido una evidencia clave que demostraba que las personas de ascendencia japonesa no representaban ninguna amenaza militar real. Finalmente, en 2018, el Tribunal Supremo, en el caso Trump versus Hawái, declaró que la decisión de Korematsu había sido un error histórico, aunque técnicamente no fue anulada. El caso Korematsu sigue siendo un recordatorio de cómo los derechos civiles pueden ser sacrificados durante periodos de crisis y representa uno de los puntos más oscuros de la jurisprudencia estadounidense. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el periodo actual con la situación en campaña respecto de la teoría de que la migración descontrolada ha sido prácticamente con fronteras abiertas, lo cual contradice el hecho de que hay fronteras y no son abiertas a cualquier persona que quiera entrar en Estados Unidos. Eso es falso. Fake news, como diría Donald Trump. Pero las propias declaraciones en campaña y tiempo después han venido sosteniendo la idea de que están inmersos en una guerra, pero claro, ¿quién es el contrario? Una guerra informal de zona gris en donde los migrantes serían instrumentalizados por quién. Los migrantes serían objeto de guerra, de conflicto, pero ¿con quién confronta a Estados Unidos? Y ahí sería la base para establecer un estado de emergencia.
a partir del 20 de enero. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado su predisposición a utilizar a los militares, al ejército de Estados Unidos, para llevar a cabo sus políticas de deportaciones masivas, una vez se instaure en la Casa Blanca a partir de enero. Resulta curioso, porque el histórico nos dice que Bill Clinton hizo más deportaciones que George Bush, que le sucedió. Que Barack Obama hizo más deportaciones que Donald Trump en su primer mandato. Por tanto, en el primer mandato fue más palabrería que hechos, a pesar de las imágenes de las jaulas. Y Joe Biden ha echado más gente que el señor Trump. Pero esto no oculta el asunto de que en campaña ha hecho unas promesas y ahora se corroboran, por ejemplo, compartiendo Donald Trump en su cuenta de Truth Social, un mensaje del líder del movimiento conservador, Judith Watch, Tom Fitton, en el que menciona que declarará la emergencia nacional para poder contar así con recursos militares para poder poner en marcha su promesa de deportaciones masivas. ¿Verdad?, ha escrito el magnate. Buenas noches, hay informaciones de que la administración entrante de Donald Trump está preparada para declarar la emergencia nacional y utilizar activos militares para revertir la invasión que Biden ha propiciado a través de un programa de deportaciones masivas. Es un mensaje de Fitton que ha compartido el republicano. Alrededor de 11 millones de personas viven y trabajan en situación irregular en Estados Unidos. La idea de Trump es echarles del país y podría afectar a unos 20 millones de familias, según cifras que publica el portal de noticias Axios. Tom Homan fue designado como representante de política migratoria. Conocido como zar de la frontera, es considerado el ideólogo detrás de la separación de miles de niños de sus familias en el primer gobierno de Trump, las famosas jaulas. Mientras que Kristi Noem ha sido la elegida como secretaria de Seguridad Nacional. Después de estar detrás de la mayor deportación realizada hasta ahora, la de 2013, bajo la administración demócrata de Barack Obama, con alrededor de 432.000 expulsiones, Homan es considerado el ideólogo principal de la política de tolerancia cero de 2017, que implicó separar a niños de sus padres al cruzar la frontera. Hay que decir que algunos analistas comentan que tal vez no sería plausible el hecho de deportar a 11,5 millones de irregulares, sino que el propio hecho de la situación solamente podría deportar a 1,5 millones de los que están actualmente residiendo en el ámbito de Estados Unidos, aquellos que tengan relación con delitos, crímenes cometidos en Estados Unidos y que por tanto tengan una situación de flagrante ilegalidad en el ámbito efectivo de la justicia. Aún así, todo esto llevaría logísticamente prácticamente 2 o 3 años. Prácticamente se comería todo el mandato de Donald Trump. Por tanto, ahí tenemos un asunto importante que habrá que verificar y que acompaña a otros que podemos hablar respecto de la situación de Donald Trump, que por ejemplo responden al hecho de por qué Elon Musk ha tenido una afectación para no solamente con el tema de su hija, no reconocida y que Elon Musk dice que está muerto porque para él es hombre, su hijo de 20 años. Tenemos el hecho de por qué el encuentro de litio en Estados Unidos desbancando en buena medida el triángulo de Sudamérica entre Bolivia, Argentina y Chile para que esto pueda servir para las baterías de Tesla, porque Trump sí prepara una flexibilización de la normativa para los vehículos autónomos y da alas ¿a quién? A Tesla. Ya lo hizo en su primer mandato cuando dijo no voy a recibir ningún sueldo de la presidencia de Estados Unidos, pero bajó sistemáticamente los impuestos a todo tipo de empresas, incluyendo las suyas, incluyendo el conglomerado de Donald Trump. El director ejecutivo de fabricante Elon Musk prometió impulsar el uso de robotaxis. Los miembros del equipo de transición del presidente electo Donald Trump trabajan para la flexibilización de la normativa federal sobre vehículos autónomos y de hecho consideran hacer de esta
nueva ley una de las prioridades del próximo Departamento de Transportes. Lo que de momento no son más que rumores en los pasillos de todavía Casa Blanca de Joe Biden, Joseph Robinette Biden Jr., este posible cambio en la ley está dando alas a Tesla en el Nasdaq estadounidense, índice de tecnológicas, cuyos títulos han llegado a disparar un 8% durante algunos instantes de la negociación previa al inicio de la sesión, hasta cotizar sobre 341,13 dólares, unos 322,99 euros por título. La capitalización de Tesla se ha disparado un 28% desde esa noche electoral del pasado 5 de noviembre. El director ejecutivo del fabricante de vehículos eléctricos Elon Musk prometió a sus inversores durante la presentación de resultados del anterior trimestre que quiere impulsar el negociado de los robotaxis, cuyo servicio espera poder poner en marcha en 2025 en diferentes ciudades de Estados Unidos. En estos momentos, la compañía ya ofrece este transporte para sus empleados en la bahía de San Francisco. A día de las normativas federales estadounidenses plantean obstáculos para el desarrollo de la tecnología de conducción sin volante ni pedales a gran escala por las reticencias existentes en todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y es que si bien la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, NHTSA por sus siglas en inglés, organismo dependiente del Departamento de Transporte, podría emitir una normativa que agilice la adopción del coche autónomo en las carreteras norteamericanas, Trump estaría buscando, según Bloomberg, acelerar todo el proceso a través de la ley del Congreso que despejaría el camino para un uso masivo de esta tecnología sin conductor. Actualmente la NHTSA permite a los fabricantes desplegar una flota de 2.500 vehículos autónomos por cada año bajo una extensión concedida, aunque el objetivo de esta cifra se puede aumentar hasta las 100.000 unidades. No obstante, esta medida ya ha fracasado en su trámite legislativo hasta en 2 ocasiones anteriores. La primera durante el primer mandato de Trump, cuando se llegó a aprobar un proyecto de ley para aumentar la flota de coches autónomos, pero la medida se estancó en el Senado. Posteriormente, durante el gobierno de Biden, se volvió a intentar fusionando este proyecto de ley con una batería de normas complementarias, pero fracasó cuando algunos fabricantes intentaron incluir un texto que impidiera a los consumidores, porque aquí no hay conductores sino consumidores, presentar demandas colectivas por posibles accidentes. Claro, ahí el tema de los seguros, abogados, leguleyos y todo esto es un tema importante en Estados Unidos. Por tanto, los problemas están en la carretera. La realidad es que todavía hay que ver qué sucede con esos litigios que tiene Tesla abiertos en Estados Unidos por este sistema de conducción autónoma total, Full Self-Driving. Hace unas semanas, la Administración de Seguridad Vial de Estados Unidos abría una investigación federal contra la compañía para determinar si su sistema de conducción autónoma parcial es defectuoso, tras haberse registrado 4 accidentes, uno de ellos con un fallecido, en los que estuvieron involucrados sus vehículos. En concreto, lo que buscan evaluar las autoridades estadounidenses es si el sistema Tesla es capaz de detectar y responder adecuadamente a los entornos de niebla y situaciones de baja visibilidad en la carretera. En todo caso, Tesla plantea implementar esta tecnología en Europa y China durante el primer trimestre de 2025, aunque todavía se encuentra pendiente de las aprobaciones regulatorias necesarias. Aquí ya se ve, en parte, por qué el apoyo del señor Elon Musk a Donald Trump. Es que Trump exige también otro medio de atención, a través de, por ejemplo, elegir como presidente de la Agencia Reguladora de las Comunicaciones a un miembro que supone a TikTok, que está en dependencia de la República Popular China. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designa al comisario republicano de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, como presidente permanente de esta agencia que regula las comunicaciones por radio, televisión, teléfono, satélite y cable, y que se ha posicionado públicamente contra la red social TikTok. Me complace anunciar que el comisario Brendan Carr es el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC. El comisario Carr es actualmente el republicano de mayor rango de la FCC. Ha anunciado desde su cuenta en su plataforma Truth Social. Ha destacado que Carr es un guerrero de la libertad de expresión y ha luchado contra la guerra legal reguladora que ha ahogado las libertades de los estadounidenses y frenado su economía. Pondrá fin a la embestida regulatoria que ha estado paralizando a los creadores de empleo y a los innovadores de Estados Unidos y se asegurará de que la FCC actúe en favor de la América rural, ha asegurado el republicano. Gracias, presidente Trump. Me siento humilde y honrado de servir como presidente de la FCC. Ahora nos ponemos a trabajar, ha respondido por su parte el comisario en su cuenta de la red social
X de Elon Musk. Carr ha sido miembro de la FCC durante los últimos 5 años desde que Trump lo propusiese al comienzo de su primer mandato en 2017 y ha sido confirmado por unanimidad por el Senado estadounidense en 3 ocasiones. Si bien su relación con el organismo se remonta al año 2012, cuando empezó a trabajar como asesor del entonces presidente Ajit Pai. Como comisario del organismo, se ha posicionado públicamente en contra de TikTok, advirtiendo que no es otra aplicación de vídeo más, sino que recopila franjas de datos confidenciales a los que accede. Además, ha insistido que debería ser eliminada de las tiendas de aplicación de Apple y Google. Doctor en Derecho cum laude por la Universidad Católica de América, ha ejercido de abogado especializado en apelaciones, litigios y asuntos regulatorios. El aumento de Carr se suma así a los cargos anunciados en los últimos días por el presidente electo para su nuevo gabinete, siendo, por ejemplo, el de su portavoz de campaña, Stephen Cheung, uno de los más sonados y atractivos. Así, el que fuera director de su respuesta estratégica durante el primer mandato de Trump formará parte de la próxima administración de Estados Unidos como director de comunicaciones de la Casa Blanca. No la portavoz, que esa no interesa a nadie cuando está en modo pasarela. Antes de trabajar en la primera campaña del republicano, Cheung fue portavoz de Ultimate Fighting Championship, un campeonato de artes marciales mixtas más famoso del mundo. La empresa mantiene fuertes vínculos con Trump, ya que este suele frecuentar las peleas de la UFC y su presidente Dana White es viejo amigo, según recoge la cadena estadounidense CNN. También tenemos el hecho de que Trump nombra al defensor de fracking, Chris Wright, como nuevo secretario de Energía. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha designado al donante de su campaña, defensor del fracking, Chris Wright, como secretario de Energía para el gobierno del magnate republicano, quien tomará mandato dentro de prácticamente un mes, el próximo 20 de enero. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante respecto de Donald Trump con el tema de los migrantes y el tema de los nombramientos que hacen entender que las políticas públicas dependen de la orientación, no solamente del partido que elige y nomina, sino también de las personas que están al mando en la dirección política de Estados Unidos, dejando un poquito de lado a algunos como Mattis y algunos otros que fueron electos en la primera presidencia de Donald Trump, eligiendo precisamente a gente mucho más afín, gente más cercana, lo cual retirará la posibilidad de que haya personal de la Casa Blanca o de la administración estadounidense que le lleve la contraria, y que no estando ese primer cortafuegos, ese primer rompeolas en el gabinete, los que estén por debajo van a quitarse de en medio, o si pueden irán a otros lugares porque no querrán esta presión tan importante que tendrán a partir del día 20 de enero. Lo cual ciertamente nos lleva a la reflexión respecto de que no habrá cortapisas, no habrá límites, estará desatado, y en ese desate tendrán gente, vector libre, para hacer las cosas que realmente consideran oportuno, como el señor Elon Musk con el tema de Tesla, el tema del litio, que les servirá para construir baterías, ya sea para estos taxis sin conductor, que será una política que estará desbrozada por ese Capitolio republicano y ese Senado también republicano, con esa posición respecto del fracking y de otras políticas como TikTok para la República China, y por tanto eso también permeará a los intentos de exportación de estos migrantes a través de la regulación y implementación de políticas de expulsión. No sabemos si a México Guantánamo está lleno, y además es pequeñito, enviarlos a según qué país, pero claro, ahí tenemos el caso de Italia con Albania, tenemos el caso del Reino Unido con Uganda, con políticas de expropiación de la libertad, expropiación de la democracia, exportación de personas que, en cierto, son irregulares en Estados Unidos, pero en Estados Unidos tienen algunos derechos, tienen viviendas, tienen trabajo, tienen el hecho de pagar impuestos. Sí, una persona que no tiene papeles, que es irregular, puede trabajar, puede tener una vivienda, puede pagar impuestos en Estados Unidos y seguir no teniendo papeles formales de residencia. No tener una identificación efectiva.
lo cual ciertamente hace que el país de las libertades y la democracia del sueño americano sea algo que empiece a tener un cierto ocaso. Lo mismo que ya vimos en el primer periodo de mandato de Donald Trump, lo vemos en el intento del segundo de entrar a esta situación de la frontera con políticas que en teoría están del lado de Greg Abbott. Pero ¿podemos tener la sensación de que es una misión miope? ¿Por qué? Porque cierto es que pudo ponerse farruco y bastante limitante en el tema de Abbott y Texas. Pero no podemos olvidar el hecho de que Texas es una parte de la frontera. Hay otras partes, como la zona de Arizona o California, por donde se puede derivar temporalmente la entrada a los Estados Unidos. Y por tanto, en la remisión de el problema a otros estados, con la aparente rebaje de la migración irregular en el gran estado de Texas, era una visión de espejismo en donde no era una realidad efectiva, sino simplemente estaban cambiando la presión de un lado a otro con la entrada desde otros puntos. Pero claro, eso no era culpa ya de una inacción del gobierno de Texas, sino responsabilidad de otros gobiernos de otros estados. Pero un representante de un gobierno, de un gobernador, de un estado, puede tener una cierta percepción, sí, cierto, miope, sí, cierto, bastante partidista y bastante torpe. Pero un gobierno federal no puede tener esa política porque está obviando a los otros estados que están en la frontera que vieron como la presión sobre un ámbito le llevó la carga de la prueba hacia otros estados que también son parte de los Estados Unidos. Y hacer todo eso significaría reconocer que cuando se intentó desde el ámbito del gobierno federal, de la Cámara de Representantes y del Senado en verano de este año, un intento de poner coto a todas estas políticas, pero con una resolución política, Donald Trump presionó para que no se llevaran a cabo esas decisiones porque eso le quitaban discurso en la campaña de noviembre. Y esto es interesante por el tema del partidismo, porque pareciera que quieren hacerse políticas sobre migración y que nadie les quite el juguete, que nadie les rompa la ilusión. Es un tema importante, relevante, porque las políticas públicas tienen que ser sobre la base de un diagnóstico, decía Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, y políticas de resolución de estos temas para la población. Hacerlo de manera ordenada, objetiva, para precisamente no hacer políticas populistas, lamentables, en donde se trate de resolver problemas con lo que el pueblo supuestamente quiere escuchar. Y eso es un elemento importante, relevante, muy relevante para el futuro de los Estados Unidos de América. Con el desafío, ciertamente, de gastar mucho dinero, gastar muchos recursos para expulsar a una gente que está haciendo un trabajo que los propios estadounidenses parece no quieren hacer. Por tanto, ese hueco tendría un impacto real sobre el ámbito social, económico, político, y que desviaría muchos recursos en políticas de otro ámbito que deberían de implementarse. Y bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur pero bat, Betty Gelpian.